y hoy nos va a incentivar en esta reflexión que como sociedad, como sujetos, pues también como academia, como institución nos convoca al respecto de esos hallazgos y recomendaciones que vinieron con el informe de la Comisión de la Verdad. Así que muy bienvenidas y bienvenidas todas y todos a este espacio de discusión. Muy bienvenido, profesor Germán, a este espacio y bueno, somos todos suyos como público y como compañeros en esta indagación en la cual usted nos va a liderar. Eh, Hola, buenas noches, muchas gracias. Roxana, un cordial saludo para todos y todas. Dígame, por favor, si me escuchan bien. Sí, señor, profe, buenas Sí, noches. perfecto. Bueno, gracias. Es un gusto, pues, estar con ustedes compartiendo este espacio. En el 2022 se hizo la entrega del informe. Tras de alrededor de 4 años, más una prórroga que solicitó la misma comisión, se llega a la consecución de este informe. Una de las sugerencias o recomendaciones que nos hace es que lo demos a conocer, que lo socialicemos, que hablemos de él en los distintos espacios en los que nos movemos. Y esta es una invitación que pues principalmente atañe a la academia. Entonces, quisiera empezar por esta frase. Los que vivís seguros en vuestras casas caldeadas, los que encontráis al volver por la tarde la comida caliente y los rostros amigos, considerad si es un hombre quien trabaja en el fango, quien no conoce la paz, quien lucha por la mitad de un panecillo, quien muere por un sí o por un no. Considerad si es una mujer quien no tiene cabellos ni nombre, ni fuerzas para recordarlo. Vacía la mirada y frío el regazo, como una rana invernal. Pensad que esto ha sucedido. Os recomiendo estas palabras. Grabadlas en vuestros corazones. Al estar en casa, al ir por la calle, al acostaros, al levantaros, repetídselas a vuestros hijos, o que vuestra casa se derrumbe, la enfermedad os imposibilite, vuestros descendientes os vuelvan el rostro. Es un fragmento del libro Si esto es un hombre de Primo Levi, que narra cómo fue su experiencia en un campo de concentración nazi en Auschwitz, más exactamente. Mismo campo de concentración donde tuvo una experiencia un conocido nuestro, Viktor Frankl, que también escribió un libro y que también se hizo muy conocido, tal vez más que El hombre en busca de sentido, ¿no? Y como pues para la psicología deja como legado la logoterapia. Esta visión es un poco más desde la filosofía y es más desde la crudeza de lo que fue la experiencia. Y desde aquel entonces nos invitaba a esto, a pensar que había sucedido, que eso tan horroroso había sucedido. Y no podemos
entrar o dejar por fuera, o tal vez se pregunten, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, realmente tiene que ver como con una con la especie de contexto que se ha dado y con las experiencias previas que han habido, los intentos previos que han habido en construcción de memoria, que han tenido que ver con periodos concretos de mucha violencia en nuestro país. Y no podríamos llegar al informe final de la Comisión de la Verdad del 2022 si no fuéramos a la época de la violencia en Colombia, donde hay un primer intento que se conoció como la Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el Territorio Nacional. Se le conoció como la investigadora. Se da a partir del año 58, coincide con el Frente Nacional, que es esa estrategia para detener la violencia exacerbada que se había desprendido por una política de Estado que precisamente venía como una especie de emulación de lo que fue la solución final nazi. Fue lo que sucedió aquí en Colombia con Laureano Gómez, con su estrategia de la conservatización del país, que no era otra cosa que aniquilar al enemigo, que en este caso eran los liberales. No queriendo decir que hacia atrás, o que los liberales no hicieron, de algún modo, no cometieron asesinatos. Lo que pasa es que a partir del 46, cuando termina la hegemonía liberal y vuelve los conservadores, entra como política de Estado. Entonces, las fuerzas del Estado, principalmente la policía, ejecuta el plan junto con los gobernadores de la época, los terratenientes. Por ejemplo, en el Valle del Cauca, en el departamento en el que yo nací, precisamente es en el 48, cuando nombran a Nicolás Borrero Olano, el gobernador, que convoca a empresarios y terratenientes precisamente para cumplir con el mandato de Laureano Gómez para financiar la causa. Y entre los primeros que llegan está Hernando Caicedo, ¿no? El fundador de Río Paila. Algo de esto se narra en la película, bueno, en el libro, después hay una película, Cóndores no entierran todos los días, de Gustavo Álvarez Gardiazabal. Entonces, el pacto nacional es para parar eso. Y lo primero es, de las primeras acciones, entonces, indagar sobre las causas. Este informe podría decirse que trató dado que estaba encargado por el mismo Estado, pues hubo una preocupación para que fuera lo que diríamos tal vez ecuánime, tal vez imparcial, tal vez no muy, que no incomodara. Entonces, de algún modo la conclusión de la comisión es, bueno, responsables todos. Pero luego, en el 62, Germán Guzmán Campos, Orlando Fales Borda, Eduardo Maña lanzan el libro La violencia en Colombia, que en las propias palabras de Orlando Fales Borda, nuestro querido Fales Borda, fue una tormenta. Escuchemos
un pequeño apartado. Parece que no se está escuchando, ¿cierto? No, Germán, no se escucha. Voy a volver aquí a la pantalla, que creo que hay que darle una opción. Aquí está. Aquí está. Compartir también el audio. A ver. Germán, si quieres, me puedes compartir el enlace y yo te puedo apoyar compartiendo la pantalla y el sonido si lo ves necesario. Bueno, ya. Hay que hacer el último intento, a ver. Autorizarse. Le dijo, claro, vamos. Salió publicada primera edición el libro La violencia en Colombia. Eso sí que fue la tempestad. Porque por primera vez salían publicados documentos que comprometían a las clases políticas de este país. El movimiento estudiantil. Fue una tormenta porque por primera vez salían publicados documentos que comprometían a las clases políticas de este país. ¿Sí? A ese respecto, un exministro de la época sostenía lo siguiente:
Las causas de la violencia son más o menos conocidas. Incluyen cuestiones de orden público, cuestiones económicas, cuestiones morales, de educación y además que la causa fundamental podría ser la impunidad. Una comisión informativa podría elaborar un informe importante de 500 o 1000 páginas sobre las causas de la violencia, para volver a decir con admirable precisión y excelente estilo lo que todo el país sabe. Pero la cuestión para acabar con la violencia no es ya estudiar las causas, sino operar sobre ellas y por consiguiente, bien. Entonces, de este apartado, desde esa época, estamos viendo cómo hay una resistencia a este tipo mm, de investigaciones y sobre todo de sus resultados. Precisamente porque tienden a quedar en evidencia algunas cosas que quienes han sido sus responsables están interesados en que no se conozcan y por otro lado, pues que mucho menos ser señalados, ¿no? Eso ante la opinión pública sí es de su interés. Entonces estamos hablando del año 58 más o menos. Por esa época estábamos en psicología inaugurando la primera facultad de Latinoamérica en psicología. Se estaba inaugurando también la facultad de sociología, ambas en la Universidad Nacional. Entonces, vemos una participación muy importante de parte de Falsborda y de su naciente facultad de sociología, ¿no? De hecho, aquí en la foto está el emblemático cura Camilo Torres en la instalación de la comisión. Ese como primer ejercicio, como les decía, no se puede entender el conflicto armado sin ese contexto de la violencia bipartidista en Colombia. Luego hay otro ejercicio de reconstrucción de memoria que se da por el proceso de desmovilización de los paramilitares. Y hacia el 2013 se entrega un informe. Su nombre, Basta Ya. Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad. Este sería un informe que también, como el anterior, generaría incomodidad y sería juzgado de sesgado, pues los datos que arrojaban contradecían un poco el discurso que se había instalado principalmente desde los medios de comunicación. Tal vez tengan ustedes o recuerden cómo de algún modo en Colombia creímos que habían unos buenos y unos malos. Concretamente y principalmente el RCN contribuyó a esto. Eran malos las guerrillas, concretamente las FARC, y eran buenos los paramilitares. Y digo que este canal contribuyó a esto por la forma como daba la noticia. Si eran las guerrillas los que causaban el atentado, la masacre, entonces daban concretamente los datos guerrilleros del Frente Tal. Cometen atroz atentado. Pero si eran los paramilitares, decían hombres armados incursionan y pasaban rapidito la siguiente noticia. Hoy en día sabemos, por lo que nos ha contado Mancuso, que no dijo en su momento la verdad porque los extraditaron a todos, pero lo dijo ahora, y es que estaban financiados y había un cheque mensual para ellos. Pero claro,
eran ellos los que estaban salvando de algún modo al país. Y tal vez recuerden la entrevista que Claudia Gorizati le hizo concretamente a Mancuso en algún lugar. Fue directamente hasta allá y nos lo vendió de forma a nivel nacional como eso, como un salvador. Incluso yo llegué a escuchar a alguien que dijo, a partir de lo que escuché en esa entrevista, Mancuso es ahora mi héroe. Y entonces resulta que entregan esto en el 2013 y hay un primer dato, voy a mirar aquí, creo que no se alcanza a ver. Y es que voy a agrandarlo aquí. El periodo que ellos tomaron fue desde el 58 al 2012, recordemos que lo entregan en el 2013. Y entonces hay un dato que, de muertos a nivel general de asesinatos que fue de 220.000 personas. Y un dato que fue esclarecedor en su momento era que, y aterrador, que solo el 19% de los muertos eran combatientes. Es decir, el 80% eran personas civiles desarmadas que quedaron en la mitad de ese fuego cruzado, acusados de un bando de ayudar al otro y viceversa. Entonces, este informe no gustó, además, porque por traer un dato, los grupos paramilitares cometieron 1.166 masacres contra 343 de las guerrillas. Y un dato pues muy triste fue el de las masacres de la fuerza pública, concretamente del ejército, en las que participó 158. Hay muchos casos, pero tengo uno muy cercano en el municipio de Trujillo, donde confluyeron todos estos actores. Primero, un señor Enrique Loaiza, si no estoy mal, creo que es el nombre, que lo apodaban el Alacrán, trabajaba para el cartel de Cali, trae cuidaba los cultivos, aún eran un solo cartel en el Valle del Cauca, trae las guerrillas para que le cuiden los cultivos, las guerrillas ven que el negocio es muy bueno y ya no quieren cuidar sino participar, entonces ellos deciden traer a su enemigo natural, que son los paramilitares. Y generalmente detrás de los paramilitares entraba el ejército. Y entre todos estos actores generaron más de 300 muertes, 300 asesinatos en alrededor de tres años. El Estado fue condenado por eso. Y allí entonces aparece es un ejemplo concreto de lo que fue, de lo que ha sido el conflicto armado. Este informe, como les decía, fue juzgado de tener un sesgo y ser pues rechazado por ciertos escenarios en las élites. Entonces, ahora llegamos al que nos atañe, que es el que entrega la Comisión de la Verdad. Hasta allá aparece a partir de las negociaciones de los paramilitares.
a partir del proceso de paz que se hizo con las FARC. ¿Qué es la Comisión de la Verdad? Bueno, la Comisión de la Verdad hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Una de las cuestiones que se pusieron sobre la mesa era la importancia de lograr que en el centro estuvieran las víctimas. Y ¿para qué se lograra esto? La verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Entonces, la Comisión de la Verdad hace parte de este sistema junto con la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, que para los paramilitares se llamó Justicia y Paz. Son justicias alternativas, temporales, que se crean para este tipo de situaciones, en donde no van a, para que una especie de aliciente para que estas personas consideren, se sientan más llamados a dejar las armas, puesto que sus penas no serán como las de la justicia ordinaria. Por eso quienes pues se pusieron tanto y pedían que solamente pagaran cárcel, pues estaban desconociendo, primero, que ya esto se había hecho en el país. A los paramilitares que no extraditaron estuvieron sus 8 años y hoy en día han hecho sus vidas. Entonces, porque los que extraditaron, bueno, ya sabemos lo que pasó y los líos, pues ya que cómo se enredó la situación. Entonces, y la otra entidad es la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Entonces ahí está la Comisión de la Verdad. Voy a ampliar aquí esto. Ellos escucharon más de 30,000 testimonios. Realizaron casi 2,000 procesos de diálogo en todo el territorio nacional y en 23 países. Este, digamos que fue una de las de los enfoques diferenciales que tuvieron, que fueron en comparación con el informe de Basta Ya. Este tuvo en cuenta enfoque de género, tuvo en cuenta también víctimas en el extranjero. Y uno de los capítulos de las entregas son los hallazgos y las recomendaciones. Para analizarlo, voy a utilizar el mismo portal de la Comisión de la Verdad. Si ustedes entran a internet, un portal, les va a salir este portal. Aquí ustedes van a encontrar que es un portal interactivo con distintos apartados. Entonces, el apartado que nos corresponde es el de hallazgos y recomendaciones. Al entrar acá, encontramos esto. Quiero que miremos esto.
A raíz de la entrada de los paramilitares, ellos comenzaron a decir y a cogerle rabia a todos los que portaban cero que decía San Pedro Urabá, porque decían que eran paramilitares. Entonces, cuando ya ellos se meten por última vez, como no pudieron hacer lo que ellos querían o venían dispuestos a hacer, porque ya la policía, los paramilitares no los dejaron hacer lo que querían, entonces ya ellos le cogen rabia definitiva a San Pedro y decían que era que San Pedro era paramilitar porque ellos de todas casas que les salía plomo, según la versión de ellos. Ellas cuando uno salía se lo encontraban, no es que tú eres de San Pedro, tú eres paramilitar. A mí nunca me tocó eso, pero le tocó a mi hijo, a mi cuñado y a muchos más que mataron en la vía, porque se los encontraban de San Pedro. Mi hijo llamaban Albeiro Antonio Funieles González. Él lo mataron en la vereda La Rula. Lo mató el grupo guerrillero de la FARC. La versión mía es que lo mataron por el simple hecho de decir que era de acá de San Pedro Urabá, porque eso fue lo que pudo ocurrir. La comisión adoptó un método de investigación inductivo, es decir, de la escucha y la observación abiertas, al análisis y la construcción de conclusiones, a partir de una pregunta macro que orientó la búsqueda de la verdad. ¿Por qué, a pesar de los múltiples acuerdos y procesos de paz, el conflicto armado no logra cerrarse completamente y, en cambio, se recicla? Es importante destacar que de manera muy temprana en el análisis emergió la evidencia de que el conflicto armado en Colombia no se reduce al enfrentamiento entre aparatos armados ni fue una guerra solamente ideológica. La definición del conflicto como un entramado de alianzas, actores e intereses nos permite observar que las responsabilidades sobre la tragedia que éste representa va más allá de quienes empuñaron las armas y que se extiende como una responsabilidad ética y política y en algunos casos una responsabilidad directa de sectores políticos, de todas las ideologías, económicos, criminales, sociales y culturales. El tomo de hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia contiene una primera parte con la síntesis de 11 temas que fueron investigados en profundidad por la Comisión. Estos 11 documentos se presentan de manera separada, pero en realidad corresponden a una lectura sistémica de lo que han sido las dinámicas del conflicto armado interno, desde la herida de las víctimas que nos tocan a todos como país, pasando por la democracia, los derechos humanos, las dinámicas de la guerra, el Estado, los territorios y la cultura. También damos cuenta de lo que se ha comenzado a mover, de ese proceso de reconocimiento de las atrocidades del pasado, para cerrar las heridas y ver con esperanza los nuevos tiempos. A las personas las cogían, las mataban, amarraban, las tiraban en el río. A veces les amarraban piedras o algo pesado para que las personas se fueran a las profundidades. Al principio algunas personas de nuestra comunidad recogían a los muertos, pero llegó un momento en que ya nadie lo podía hacer, porque a los muertos los tiraban al río con un mensaje en el cuerpo que era que el que los recoja se muere. Ahí quedaron muchas personas desaparecidas, que no se recuperaron jamás y posiblemente quedaron en lo más profundo del río Atrato. Llevábamos bailando como 3 o 4 canciones seguidas sin sentarnos. Entonces me cansé y dije, ay, sentémonos porque estoy cansada. Cuando nos sentamos, vi que venía un grupo de hombres uniformados cruzando la carretera del frente. La gente empezó a correr, la gente corría por todos lados. Y yo, cuando la gente corrió, lo cogí a él. Vamos, vamos. Y me dice, no, siéntate, ese es el ejército. Pero no, esa gente llegó disparando de una. Y yo lo que vi fue personas tiradas, muertas, pero no eran unos muertos así normales. Eran personas desbaratadas. Y entonces sentí mucho miedo y dije, van a matar a mi esposo. La segunda parte de este volumen contiene las recomendaciones que la Comisión le propone al país, tanto al Estado como a la sociedad civil, como herramientas para profundizar la construcción de paz y para el buen vivir. Reflejan la voz de cientos de comunidades de todo el territorio. Pueden considerarse parte del legado que deja la Comisión para alentar los cambios necesarios para no repetir el pasado. La Comisión de la Verdad no es un puerto de llegada, sino uno de salida, para un viaje que lleve a la transformación que se necesita.
para que ese nunca más no sea un deseo bien intencionado, sino una política y compromiso nacional. Dejamos nuestro aporte para que el proceso continúe y se lo apropien esta generación y las venideras. Este es el grano de arena que la comisión y todo su equipo de trabajo entregamos para que nuestras hijas, hijos, nietos y todas las futuras generaciones no repitan la historia de sangre y dolor. Hay futuro porque ha llegado la hora de la verdad. Muy bien. Integraron 112 bases de datos aportadas por 42 instituciones del Estado, organizaciones de víctimas y organizaciones de la sociedad civil. 26 millones de registros, 12.8 millones superaron los filtros, 8.775.884 personas únicas, o registros de personas únicas. Como podemos observar, pues metodológicamente es una porción importante para la obtención de los datos. Cuando ingresamos acá nos permite ver todo el documento, son 792 páginas donde están los apartados que nos dicen los 11 hallazgos, las 9 recomendaciones. Adicional a este documento, también encontramos, o ellos han preparado una guía para la pedagogía de este volumen. Entonces, como la idea es que esto se socialice, se comparta en los distintos escenarios, pues aquí hay unas cartillas para tal fin. Por ejemplo, esta se llama la mochila de Molano, herramientas para andar, escuchar y narrar. Esta sería la guía de pedagogía para el volumen Colombia Adentro. Entonces, en todas las guías está esta estructura, preguntas que orientan la investigación, principales temas tratados, metodología aplicada, principales hallazgos. Esto es lo que aparece para todas aquellas personas, instituciones que quieran trabajar estos hallazgos, lo puedan hacer. Eso en cuanto a la pedagogía del documento. Dentro de algunos datos se pueden encontrar acá en ese apartado donde dice analítica de datos. Aquí podremos encontrar algunas cifras. Sobre algunas cifras aparecen. Los principales responsables de homicidios en el marco del conflicto armado fueron los grupos paramilitares con el 45% de las víctimas, las guerrillas con el 27%. El informe hasta allá habló de 220.000.
El periodo es el mismo, desde 1958, solo que va hasta el 2012. El informe de la comisión va hasta el 2019. El dato que arrojan la cifra es de 450.000, pero que con subregistros puede ascender a 800.000. La década del 95 al 2004 fue la que más víctimas tuvo, dicen que el 45%. Y este dato coincide con el basta ya. De cada 10 personas muertas de manera violenta en el conflicto armado, 8 eran civiles. Es decir, personas no combatientes, personas no armadas. Teniendo en cuenta que también una particularidad de este conflicto es que se sintió con especial crudeza en las zonas rurales y apartadas. Aquí algo de los departamentos más afectados: Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Cauca. Y si miramos en retrospectiva, son los departamentos que también tuvieron mayor presencia, donde mayor presencia hubo de la violencia bipartidista. Hay desaparición forzada, 121.000 personas. Los principales responsables de desapariciones forzadas: 52% los grupos paramilitares, 24% las guerrillas, 8% agentes estatales. 50.000 personas de víctimas de secuestro. Las FARC cometieron el 40% de los secuestros, los grupos paramilitares el 24% y el ELN el 19%. Reclutamiento y desplazamiento forzado. 16.238 casos de niños, niñas y adolescentes entre 1990 y 2017. Los principales responsables de reclutamiento: las FARC con el 75%, el ELN con el 9%, grupos paramilitares con el 13%. Las víctimas de desplazamiento forzado: 7.752.964. Del 67% de los hechos no se pudo identificar a los responsables. Bien. Entonces, para no ser acusado de haber dado cifras frías, dejo la inquietud para los que quieran revisar entonces la información que se encuentra a este respecto en la página. Y en cuanto a los hallazgos, entonces están diferenciados por temas. Volvemos acá, entramos al volumen. Pueden encontrar acá los temas. Los temas son la Colombia herida por una democracia sin violencia, violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario, insurgencias, los entramados del paramilitarismo, narcotráfico como protagonista del conflicto armado y factor de su persistencia, modelo de seguridad, la impunidad como factor de persistencia del conflicto armado, hacia la paz territorial, la relación entre cultura y conflicto armado interno en Colombia, los procesos de reconocimiento de responsabilidades, y hasta ahí ya seguiría el apartado de recomendaciones. En cuanto al apartado de recomendaciones, también lo encontramos aquí. Las recomendaciones aparecen
por enfoque: étnico, campesino, género, territorial, curso de vida y discapacidad. Aquí se pueden explorar también. Pero antes quiero que miremos este corto video. La paz que pone en el centro el respeto por la vida y la dignidad y logra el buen vivir para todas y todos debe ser la principal prioridad para Colombia. Las recomendaciones para la no repetición del conflicto armado surgen de los hallazgos del informe final y de las exigencias de las víctimas y de la sociedad en general. En su entrega del legado, la Comisión le deja a Colombia estas recomendaciones como una agenda de futuro que se espera sea apropiada por todas y todos para buscar la paz total. Las recomendaciones se nutrieron de las más de 10.000 propuestas entregadas por víctimas, organizaciones de víctimas, de la sociedad civil, de derechos humanos, pueblos étnicos, indígenas, afrocolombianos, palenqueros, raizales y rom, mujeres, población LGBTIQ+, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, adultos mayores, personas con discapacidad, campesinos y campesinas, sindicalistas, instituciones del Estado, fuerza pública, empresarias y empresarios y organizaciones gubernamentales. Las recomendaciones del informe final se presentan en 9 temas. Primero, para avanzar en la construcción de paz como un proyecto nacional. Segundo, para enfrentar los impactos del narcotráfico y de la política de drogas. Tercero, para superar la impunidad de graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, judicializar los entramados de criminalidad organizada y corrupción y mejorar el acceso a la justicia local. Cuarto, para garantizar la reparación integral y el reconocimiento a la dignidad de las víctimas y de responsabilidades. Quinto, para una nueva visión de seguridad para la paz. Sexto, para consolidar la democracia incluyente, amplia y deliberativa. Séptimo, para contribuir a la paz territorial. Octavo, para lograr una cultura para vivir en paz. Y noveno, sobre el legado de la Comisión de la Verdad. En estos 9 temas se busca que la paz sea una prioridad permanente para el país, comenzando por el cumplimiento integral al acuerdo final de paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Además, estas recomendaciones requieren un compromiso de los ciudadanos y ciudadanas para avanzar en diálogos profundos que están pendientes en el país sobre las transformaciones necesarias para garantizar la no repetición del conflicto armado. Por último, las recomendaciones son un llamado a que como sociedad encaremos la verdad y avancemos en reconocimientos sinceros sobre lo ocurrido. El Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones del informe final ya ha sido seleccionado y entró en funcionamiento una vez fue publicado el informe final. Estas 7 personas tienen el gran reto de impulsar esta agenda de futuro. La Comisión deja en sus manos este proceso. Muy bien, se pueden explorar entonces, como les decía, las recomendaciones por tema, que son los que nos mencionan en el video. Seguridad, paz territorial. Y es aquí en el de cultura donde nosotros como academia, como parte de un sistema educativo, entramos desde las recomendaciones que nos hace la comisión. Recomendaciones son a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo hay 37 recomendaciones, a mediano 28 y a largo plazo 2 recomendaciones. La mayoría de ellas son al gobierno nacional, pero también a la sociedad civil en general y a algunos actores específicos, como en el caso de nosotros. Entonces, vamos a mirar. Aquí se puede revisar por tema
subtema, los enfoques de los que les hablaba ahora rato y a quién estarían destinados. Entonces, miremos. En cuanto al legado, que es el noveno, dice a los diferentes actores sociales, particularmente quienes se desempeñan en labores de pedagogía, educación y gestión cultural, a los medios de comunicación públicos y privados, al gobierno nacional, al Congreso, a la institucionalidad pública en general, recomienda conocer y aproximarse a los lugares físicos y digitales donde reposa el legado de la Comisión de la Verdad, así como a los actores y sectores que participaron en su desarrollo para identificar y comprender sus contenidos a profundidad. Del documento extraje algunas recomendaciones que he considerado pues, importantes compartir en este espacio. Como les decía, para una cultura para vivir en paz. Dice, la transformación cultural es un aspecto sustancial para la transición a la paz en una sociedad que, como la colombiana, ha vivido un largo periodo de conflicto armado. Entre 4 y 5 generaciones del país han pasado un grueso de su trayectoria vital sumidas en el conflicto, durante el cual, además de los profundos impactos individuales y colectivos causados por las vulneraciones a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, que se cometieron por parte de diferentes actores, también se han fijado, heredado y transmitido las identidades del enemigo, las lógicas del odio, miedo, estigmatización, venganza, señalamiento, resentimiento, rabia y deshumanización que caracterizan el conflicto. Y las ideas de poder y movilidad social asociadas al narcotráfico, a las que se suman la profundización de las violencias estructurales relacionadas con el racismo y el patriarcado. De lo anterior derivaron ideologías, percepciones y narrativas con las que se justificó la violencia hacia algunos sectores y territorios que se marcaron como matables y eliminables, a la vez que se agudizó la anomia y el uso y la normalización de la violencia, que dada la larga duración del conflicto empezaron a efectuar capilarmente las relaciones sociales y políticas. Anomia es un concepto de la sociología, de uno de los clásicos, no recuerdo en este momento exactamente quién, creo que Weber. Cuando lo que hago no coincide con mis valores o con mis anhelos, entonces se crea un estado de anomia y es en el que tienden a romperse las reglas precisamente por no encontrar esos escenarios en los que yo puedo desarrollarme como persona. Y están claramente identificados en todas estas personas que fueron a las filas de todos estos grupos, unos y otros, seguramente sin coincidir con sus anhelos, con lo que querían hacer, pero llevados por una cuestión estructural de abandono, de olvido, de falta de oportunidades. Las recomendaciones da 3 puntos concretos, me parecen potentes. Uno esperaría que fueran muchísimos, pero en 3 lo recoge. Una noción del otro, que reconozca la igualdad de dignidades y sea respetuosa de la diversidad, la pluralidad y la diferencia cultural, étnica, de género, política, ideológica. El rechazo de la violencia, la promoción del cuidado de la vida y del respeto de los derechos humanos, sobre la base, entre otros, de la comprensión de lo ocurrido en el conflicto, de los impactos causados y los afrontamientos y resistencias de las comunidades. La capacidad de diálogo y de deliberación argumentada que por esta vía contribuye a la recuperación de la confianza, la promoción de la convivencia y el fortalecimiento de la democracia. Entonces, dentro de las recomendaciones que se hacen concretamente en esta parte, del fortalecimiento de una cultura para la paz, la primera recomendación va al sistema educativo, ¿no?
Dice que tiene un rol fundamental en la configuración de sociedades pacíficas y democráticas, pues en él se desarrollan prácticas y se abren espacios de socialización a través de los cuales imparten a las personas herramientas esenciales, conocimientos básicos, valores y aptitudes que les permiten fortalecer su identidad, comprender la complejidad y la diversidad de su propia sociedad y desenvolverse en ella. Si bien desde el sistema educativo colombiano se han desarrollado múltiples esfuerzos en relación con la reparación integral de las víctimas, la memoria y la construcción de paz que se han materializado en medidas como la Cátedra de Paz, el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos y disposiciones actualizadas sobre la enseñanza de la historia, solo por mencionar unos muy concretos, la Comisión considera que es necesario que el sistema avance en una reflexión amplia que tenga como centro la pregunta sobre el tipo de sujetos que es necesario formar para garantizar la convivencia pacífica. Esto me hacía pensar en esas construcciones que hacemos de currículos, de resultados de aprendizaje, de competencias, de todas estas cosas, de acreditaciones, hasta dónde nos estamos haciendo esa pregunta, ¿no? Por el tipo de sujetos que es necesario formar para garantizar la convivencia pacífica. Y en su apartado 8.3 del mismo capítulo, pues le habla a los medios de comunicación y a las comunidades de fe. A los medios de comunicación públicos y privados, alternativos y comunitarios e instituciones educativas con programas de comunicación social, llevar a cabo un diálogo nacional para definir estrategias que permitan fortalecer el papel de los medios de comunicación y el oficio periodístico en la construcción de una cultura para la paz y en la garantía del derecho de la información como parte del derecho a la verdad. Esto en estos tiempos en los que vemos que el periodismo, cuando está asociado a los grandes medios de comunicación, tienen un particular objetivo de atacar sin el más mínimo asomo de pudor, olvidando cualquier tipo de rigor que implica el ejercicio periodístico y cómo se crea el discurso, la narrativa en términos de alimentar ese odio tan característico en nuestra sociedad. Y que lo que hemos hecho como sociedad, lo que nos ha llevado hasta este punto de una sociedad con alrededor de 9 millones de víctimas en un conflicto armado, no es porque sí. Eso es lo que nos ayuda a mirar, a revisar documentos, trabajos como este. A las iglesias, comunidades religiosas y comunidades de fe promover desde su prédica congregaciones e instituciones educativas, narrativas y prácticas que fomenten el valor de la dignidad de las personas, el respeto de los derechos humanos y el diálogo y el reconocimiento y el respeto de la diversidad, con especial énfasis en la transformación de las percepciones en trato hacia las mujeres y las personas LGBTIQ+, que contribuya a desinstalar las narrativas de odio que legitiman y aceptan la eliminación física de las personas. Este apartado, pues, recordemos que la cabeza de la comisión, padre de Rux, un sacerdote. Esta es una recomendación importante, muy pertinente, máxime el papel que jugaron las iglesias, que han jugado también en general, pero en la época del plebiscito pudimos ver cómo hubo una enconada oposición por el tema del plebiscito y cómo se adhirieron a la campaña por el no. Generalmente los argumentos fueron argumentos falsos, porque la misma campaña al día siguiente, su mismo gerente de campaña admitió, incluso dio detalles de cómo habían manipulado por sectores la información para lograr su objetivo.
Entonces, esto para que ojalá podamos construir algo nuevo. Desinstalar las narrativas del odio. Creo que es algo que nos compete y es una responsabilidad muy grande que tenemos. Para que cosas como esta no sigan ocurriendo. A un comunista no hay que pelear. Tiro en la mula y para el río. A un comunista no hay que pelear. Tiro en la mula y para el río. Con un comunista no hay que pelear. Tiro en la mula y para el río. Quiero finalizar con una reflexión que me parece importante o que aparece en el evento de entrega del documento. Pudiera seguir con esto, El mismo padre de Rux rompe un poco el protocolo, se detiene y habla sobre esto. Referirme a esto en la segunda parte, pero déjeme detenerme por ahora compartiendo las preguntas que nos hemos hecho. ¿Por qué el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y al Estado parar la guerra política desde temprano y negociar desde el principio una paz integral? ¿Cuál fue el Estado y las instituciones que no impidieron y más bien promovieron el conflicto armado? ¿Dónde estaba el Congreso? ¿Dónde los partidos políticos? ¿Hasta dónde los que tomaron las armas contra el Estado calcularon las consecuencias brutales y macabras de su decisión? Nunca entendieron que el orden armado que imponían sobre los pueblos y comunidades que decían protegerlo, las destruía y las dejaba después en manos de los paramilitares que llegaban a acabarlas. ¿Qué hicieron ante esta crisis del espíritu los líderes religiosos? Y aparte de los pastores y mujeres de fe que incluso pusieron la vida para acompañar y denunciar, ¿qué hicieron otros sacerdotes y obispos y comunidades religiosas y ministros? ¿Qué hicieron los educadores? ¿Qué dicen los jueces y fiscales que dejaron acumular la impunidad? ¿Qué papel jugaron los formadores de opinión y los medios de comunicación? ¿Cómo nos atrevimos a dejar que pasara? ¿Y cómo nos podemos atrever a permitir que continúe? Esas preguntas quiero dejarlas aquí por unos instantes. No sé si hay alguien que quiera, a partir de esas preguntas, hacer algún comentario.
Si hay Profe, alguna Miriam está pregunta que lo levantando la manito. interpela más. Adelante. Buenas noches a todos y a todas. Pues les avalo esta invitación porque creo, este informe lo escuchamos, lo hemos escuchado muchas veces, pero se nos ha venido olvidando. Yo creo que hasta hoy recordé que existe el informe, porque partiendo de la pregunta cómo nos atrevimos a dejar que pasara, creo que estamos más pendientes de nuestros beneficios, de todo aquello que podamos acumular, pero nunca de nuestros derechos. Tenemos unos derechos, nuestro vecino tiene derecho, nuestro compañero, todos tenemos derecho y creo que es el momento también desde la universidad, en cada encuentro que tengamos, hablar un poco de la paz, de entre nosotros mismos para poderlo sacar por fuera. Muchísimas gracias por tanto. Usted, Miriam, gracias. Muchas gracias. Marisol. Profe, gracias. Profe, en algún momento puede que algunos sí, a otros no. Hablo por mí en este momento. En nuestras familias hemos sido tocados por algún acto de violencia, ya sea por un lado o por el otro. Cuando hablo de un lado o el otro, me refiero ya sea por la guerrilla o por los autodefensa, ¿cierto? Bueno, pero entonces, ante estas preguntas que dice, ¿qué hicimos? O sea, yo me pongo a analizar pues estas preguntas. Cuando algunos hechos sucedieron en mi familia, pues yo estaba muy pequeña, pero sucedieron, pero estaban mis abuelos, estaban mis tíos, mis papás, todos ellos. ¿Qué hicieron ellos? O sea, o la otra pregunta, ¿cómo nos atrevimos a dejar que pasara? Si esta pregunta tiene un contexto social y hacemos la pregunta a nivel social, pues no sé. Y si hago la pregunta a nivel interna y la hago a nivel familiar, creo, en algún momento, a ver, hubo un momento que yo siempre voy a recordar que mi abuelo reunió a todos mis tíos. Habían unos tíos que iban a vengar eso, iban a hacer algo, pero de una forma violenta, o sea, de la misma forma en que sucedió. Entonces recuerdo que el abuelo dijo a ellos que si alguien se atrevía a hacer algo, quedaba sin el apellido de la familia, y bueno, algo así. ¿Sí? O sea, que ya no iba a llevar el apellido de la familia. Entonces, pues estas preguntas y este encuentro, pues me lleva a toda esa historia de la familia. Y entonces uno dice, pues, ¿cómo nos atrevemos a dejar que pasara? ¿Cómo nos podemos atrever a permitir que continúe? Pues son todas estas cosas. Esto nunca, siento que nunca se va a acabar, ¿cierto? Y han sido familias enteras, mi familia vivió algo así, familias de amigos, y actualmente gente pues que lo ha vivido. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, estas preguntas son muy difíciles. Para mí son demasiado difíciles, tienen un contexto duro. Y profe, yo esas preguntas se las devuelvo a usted. O sea, yo quiero que usted me responda a nivel personal o lo que usted ha estudiado o lo que usted en el entorno social que se encuentra analizando esto, todo, ese camino que usted también ha recorrido referente a esto, analizando esto, estudiando todo eso. Respóndame usted estas preguntas. O sea, ¿cómo? O sea, cuando hablamos de qué hicimos, o sea, qué hemos hecho, ¿cierto? La sociedad, ¿qué ha hecho? O cómo nos atrevemos a dejar que esto pasara. O sea, uno cómo puede decir pues que no pase algo así, ¿cierto? Sobre todo lo hablo a manera personal, que mi familia vivió algo así, ¿sí? ¿Y cómo podemos atrever que siga sucediendo? Es que sigue sucediendo, o sea, esto es el pan de cada día, o sea estos gobiernos son los gobiernos o sea, bueno, bueno, o sea, profe, se las devuelvo. Gracias, Marisol. Bueno, ya ahorita le respondo. Démosle el uso de la palabra al profe Edison
y a Juliana que la han solicitado. Profe Edison. Muchas gracias, Germán. Un cordial saludo y a todos los asistentes. Esa pregunta me evocó una historia personal. Hace aproximadamente 40 años, siendo un niño, vivía en el departamento del Cauca, aunque soy pues, nacido en Antioquia. Y en una especie de paseo a Páramo del Puracé, nos retiene un grupo del M-19, que luego firmó la paz, si la memoria no me falla, con Belisario Betancur. Y estando retenidos, aparece un personaje, creo que conocido por la mayoría, Antonio Navarro Wolf. Llegó a ser candidato a la presidencia, gobernador de Nariño, congresista. Y también estuvo en la constituyente del 91. Entonces, estando allá, Navarro Wolf me mira y pregunta, ¿qué está haciendo este niño aquí? Y alguien le responde que necesitaban una camioneta. Entonces él dice, pues cuando regresen con la camioneta, lo sueltan aquí. No puede estar este niño. Lo sueltan a todos. ¿Qué pasó en ese momento? Que la presencia de un niño retenido, pues uno diría hoy en día secuestrado, junto con su padre, pero que alguien diga, ese niño no puede estar acá. Es un recuerdo que a veces me viene como a la memoria, como mecanismo de defensa. Seguramente lo olvido y lo recuerdo permanentemente. Entonces, ¿qué hicimos? En algún momento pues, borramos como ciertos límites. Intento responder la pregunta. Creo que en ocasiones borramos los límites. En ese momento parece que la presencia de un niño era un límite. Hoy en día parece que ese límite ya no existe. Gracias. Gracias, profe Edison. Juliana. Muy buenas noches para todos. Bueno, mirando estas preguntas, la verdad que son bien profundas porque uno se pregunta, yo también viví la violencia. Yo soy de Puerto Nare, Antioquia, donde el paramilitarismo al día de hoy todavía manda. Y me acuerdo una vez que mi abuelo decía, pues llegaron, él tenía un solar muy grande, llegó un paramilitar y le dijo, y metió el carro, y mi abuelo le dijo, ¿por qué metió el carro ahí? Pues si es mi casa, es mi espacio, ¿por qué lo metió? Y dijo, póngala como quiera. Pues de inmediatamente callaban al otro por ese poder. Y como la otra persona era vulnerable, yo me acuerdo que mi abuelito se quedó callado con su rostro lleno de odio, como de rabia del momento de no poder hacer nada, de impotencia. Y yo a mi abuelo casi nunca en la vida lo vi enojado. Pero ese momento me marcó mucho porque yo decía, qué impotencia de mi abuelo no poder hacer nada porque lo calló. Le dijo, póngala como quiera. Y en cierta forma, todo el tiempo se vivió esa violencia de matar delante del que fuera, de vulnerar al otro. Al río Magdalena cayeron muchos. De hecho, hasta mi madre fue víctima de esa violencia. Antes de yo cumplir un año ya se tuvo que ir y hace poco me di cuenta del porqué de todo lo que ella le tocó vivir. Y uno dice, Dios mío, tanta ignorancia por parte de toda esta guerra que se vivió y hoy en día todavía se olvida
de todo lo que se vivió, porque la gente, uno dice, mira todo lo que pasó, pues con todo lo que pues se ha vivido, que a mí me tocó también el día que los paramilitares entregaron, que Ramón Izaza hizo una reunión en el colegio de la Sierra, me acuerdo tanto, y él decía, nos vamos a entregar, pero no crean que el pueblo va a quedar solo. Entonces yo decía, wow, increíble, porque él decía que podían llegar los que habían hecho bien del pueblo y que en cierta forma tuvieran en cuenta que hasta el día de hoy ellos sí van a seguir mandando, así se fueran a entregar. Entonces uno decía, bueno, hasta dónde es verdad que se entregan, porque eso fue más que todo, lo veo yo como una fachada, porque hasta el día de hoy se sigue matando a nombre del paramilitarismo y siguen mandando y siguen haciendo y deshaciendo. Entonces uno dice, wow, increíble tanta violencia, tanto odio, como todavía Álvaro Uribe lo tienen como un dios, y uno dice, wow, de verdad que mis respetos para tanta ignorancia todavía que hay frente a este tema y frente a esta violencia que se vivió. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en aras del tiempo, voy a darle la palabra, el uso de la palabra a las personas que la tienen levantada. Voy a permítanme. Sí, buenas noches, pues, Ya les doy, coincidencialmente. permítame, ya les doy la palabra. Voy a cerrar aquí con un último elemento y ya entonces para que hagamos el cierre en aras del tiempo, ¿les parece? Porque pues finalmente, digamos que la pregunta pues desde la psicología, ¿no? Porque es lo que estamos acá, nos convoca, ya sea que estamos ejerciendo, ya sea que están en el proceso de lograr su título. Entonces yo reflexionaba, ¿no? En términos de la psicología en todo esto, ¿qué? Y pienso en 3 elementos. Primero, pues, he denominado no temer a la memoria. Lo que he podido trabajar, compartir en esos escenarios, hay como una especie de preocupación, ¿no? Es que nosotros no somos historiadores, es que eso no es lo de nosotros, eso. Y bueno, no somos biólogos, pero hemos valido de la biología para explicar cosas del comportamiento. No somos neurocientíficos y nos hemos acercado a las neurociencias a partir de aplicación de instrumentos y lo hemos llamado neuropsicología. Y validamos las neurociencias como explicación también de ese comportamiento, aunque no es directamente nuestra área. Es que revolver el pasado, es que, ¿para qué? ¿Para qué? Dicen. Sí, lo que yo llamo una especie de psicologización de la memoria. El aquí y el ahora, el mirar hacia adelante, el atrás no importa, es lo que hagas junto. Sí importa. Sí importa. Y eso tiene una relación con el otro punto en el que quiero reflexionar con ustedes, y es la postura ético-política que nos demanda el hecho de existir en ese espacio llamado Colombia, que nos atraviesa con sus características, con todas sus bondades, pero también con todas sus cosas tan difíciles. ¿Dónde estamos? ¿En dónde nos vamos a parar? Yo le digo mucho eso a mis estudiantes en los cursos, en el semillero. ¿Desde dónde?
Bueno, eso es lo que sigue ahí en el otro, la objetividad versus la imparcialidad. La academia ha hecho carrera a eso de la neutralidad. Y ser neutrales es hacernos del lado del opresor, del victimario. Eso creo que lo dijo un obispo africano. Entonces, pienso mucho en Martín Baró cuando decía, bueno, es posible ser imparcial en este escenario latinoamericano, el que vivió el tema de El Salvador y lo que estaba sucediendo. Y cómo monta un instituto para medir la opinión pública y con cifras contrarrestar el discurso de la dictadura de aquel tiempo que decía que gozaba del apoyo del pueblo. Al final, bueno, le cuesta la vida. Es asesinada. Maritza Montero nos decía, bueno, psicólogo como agente de cambio. Pero el mismo documento nos habla de la transformación cultural. Eso no se consigue desde la ecuanimidad. En algunas ocasiones yo leo en algunas de las evaluaciones que hacen los estudiantes, dicen que el profesor debería ser imparcial. Creen en eso, y eso es parte del triunfo de estos responsables que no quieren cargar con el señalamiento siquiera. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, no se puede ser imparcial. Bueno, se puede ser objetivo. Objetivo entonces es que los muertos de un lado como los del otro, todos, para mí sean inaceptables. Es entender que los que recurrieron a esos medios por X o Y razón están en el mismo lado. Porque entonces, si no voy a celebrar unos y voy a condenar a otros. Objetivo entonces es ver, pero ser objetivo es ver que los discursos instalados no coinciden con una realidad, con un contexto, con unas cifras, no coinciden. No era como me decían. Entender eso me hace objetivo. Si yo soy una persona de fe, que se da cuenta que finalmente apoyó el no, porque escuchó a sus pastores replicar las mentiras que dijeron en ese tiempo, no me va a tumbar la fe. Me va a permitir analizar que no siempre todo lo que me dicen ellos es verdad, simplemente porque lo dicen. Eso deslegitima el ministerio, eso deslegitima el ejercicio de la docencia, que a todas las figuras de autoridad pongamos en cuestión lo que dicen, primero, luego investiguemos y luego decidamos, no nos deslegitima. Que entonces los pastores puedan hacer un acto de contrición y considerar si se equivocaron y cómo corregir. Los docentes que nos equivocamos porque estuvimos por ahí y en cuanto a las preguntas no participamos, no actuamos ni como padre de familia, ni como figura de autoridad, cualquiera sea ella, no nos deslegitima. No hay imparcialidad, pero hay objetividad. Entonces estos escenarios, en definitiva, que son álgidos, que son difíciles, que tocan muchas sensibilidades, y aunque estemos en un escenario académico confesional, pues con mayor razón,
esta discusión debemos tener la capacidad de afrontar estas discusiones y por qué no crear escenarios en donde se hable de estas cosas y se convoque a eso, a esa invitación de esa nueva, a esa construcción de ese nuevo sujeto preparado para vivir en paz. Yo quería decirles eso y ya para cerrar darle la palabra a quienes faltan, cerrar con mi admirado Martín Baró, con la frase que estaba en la pieza con la que los invitamos. La recuperación de la memoria histórica es esencial para reconstruir modelos de identificación que liberen y realicen a los pueblos, en lugar de mantenerlos encadenados y enajenados. Porque, como decía Dostoyevsky, el problema de la liberación radica en tanto el amor a nuestras cadenas. Muy bien, muchas gracias, era eso lo que quería decirles. Ahora sí, le doy la palabra a los que faltan. Alejandro. Sí, buenas noches. Respecto pues como a las preguntas y a la conferencia, yo creo que hay algo que, digamos, casi culturalmente nos mueve a todos en Colombia y es, o nos mueve o nos detiene, y es el miedo a actuar. Y es un miedo que en cierta forma tiene fundamento. Por ejemplo, pues por coincidencia, yo trabajo en la sierra, el pueblo que estaba hablando en Puerto Nare, y hace muchos años, sabe, pues escuchaba uno una historia o se daba cuenta que una vez una señora llamó al ejército pues a denunciar a las autodefensas y posteriormente el comandante de la región citó a la acción común, a la casa de la acción comunal, a todo el barrio y dijo pues que lo habían llamado al batallón, que la señora de nombre tal y tal y tal los había denunciado, que sabían todos y le dieron hasta la medianoche para que se fuera del pueblo y que le dijeron que pues que la perdonamos porque tiene como 8 hijos. Entonces, en cierta forma, pues ese miedo y digamos, ese actuar corrupto que muchas veces se repite es lo que nos detiene. Gracias. Gracias, Alejandro, muy amable por lo que nos comparte. Rogelia. Buenas noches, profe, compañeros. Pues para hacer como un aporte, se sabe que la situación de guerra que se ha vivido en todo el territorio colombiano ha dejado secuelas por todos lados y en este momento, pues como el abandono como del Estado, donde está como la reparación, porque nos ponemos a ver, por ejemplo, en las escuelas, la situación que uno tiene que vivir con los estudiantes que no han recibido como ese apoyo psicológico y el no saber de dónde buscarlo, pues, o sea, que uno a estas alturas, uno siente que debiera estar terminando la carrera para poder hacer algo y no se puede. Entonces, pues queda ahí como la incógnita de qué hacer con esas personas que han sido tan afectadas y que aunque veamos que por ser hijos de las hijos de las personas que fueron los que vivieron la situación de guerra no se afectan y uno identifica que sí, que en general todo el mundo está afectado y que no ha tenido como esa reparación. Muchas gracias. Gracias, Rogelia. Lady. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Pues el aporte que pues me da para este momento es que pues somos una sociedad que decimos realmente no tener memoria, pero pueda que sí la tengamos.
pero como que ya somos indiferentes ante esto. Una cultura de violencia que se ha arraigado en todas las instituciones y en todos los grupos al margen de la ley, donde hay un negocio. Entonces, por parte de los grupos al margen de la ley, pues por medio de del trabajo del narcotráfico, o entre comillas, trabajo que ellos dicen, pues es muy lucrativo. Y por parte de del Estado, pues también el hecho de combatir y el hecho supuestamente de extinguir estas drogas y estos narcóticos de las plantaciones en Colombia, pues también genera unos ingresos. Entonces esta cultura tiene que tener un recambio, pero un recambio desde todos los campos, porque pues nosotros podemos tal vez no estar de acuerdo, o muchas personas no estar de acuerdo, pero estamos impregnados. Nuestros medios de comunicación, ¿qué es lo que nos venden? Nos venden narconovelas y pelean por el rating. Entonces, decimos a veces que no tenemos memoria, sí la tenemos. Lo que pasa es que somos muy permisivos con ello. Y obviamente nosotros, al menos como televidentes, deberíamos decir algo, pero no. Antes las repiten y las volvemos a ver. Entonces hacemos cultura en torno a personajes como Pablo Escobar, como a los hermanos Castaño. Entonces, ¿será que no tenemos memoria? Yo creo que sí. Somos permisivos. Muchas gracias. Gracias, Freddy. ¿Levantaron otra vez? Sí, profe. Bueno, adelante. En las frases que puso, hay una frase que dice no temer a la memoria. Más que eso, más que no temerle a la memoria, es no olvidarnos de eso, de lo que nos ha pasado, o sea, a nuestras familias. Acá, yo sé que aquí hay mucha gente que ha sido víctima de todos ellos, ¿cierto? Pero, o sea, a veces, y lo voy a hablar por mí misma, yo hace muchos años no pensaba en eso, hasta ahora que estoy viendo este encuentro. O sea, hasta ahora que estoy viendo este encuentro, volví como al pasado, a todo ese dolor, a ver a toda la familia sufriendo y todo eso, ¿cierto? Entonces, este encuentro me hizo otra vez recordar todo ese sufrimiento. Entonces, mi frase para agregarla ahí es no olvidarnos de eso. Y no es que no estemos viviendo que no, sí, el aquí, el ahora, eso en psicología es muy bonito y avancemos porque la vida es corta. No, no. O sea, no nos podemos olvidar de eso. Porque ellos siguen y siguen y siguen y siguen haciendo lo mismo y esto no tiene un fin. Y ahí es cuando, o sea, sí, hay que hacer algo. Puede que ni nos alcance la vida para hacer algo pequeño, pero algo. Sí. Y quiero agradecer pues por esos espacios, porque como les digo, o sea, yo hace muchos años no me acordaba o sea, o no había traído otra vez a mis pensamientos todo eso, pero gracias, y les digo, no se olviden de eso, y no hay que tenerle miedo a la memoria, no nos podemos olvidar de todo eso. Gracias, profe. Gracias, Marisol. Sí, de algún modo estar aquí es eso, ¿no? Es estar haciendo, es hacer algo. Es atender el llamado, es querer, esto es un espacio complejo en el que pues se abordan temas bastante sensibles, muy, muy álgidos, en de distintas maneras y aspectos. Pero, pues, bueno, ahí es donde está. Cuando usted me preguntaba a usted qué
¿Qué hizo en su momento? Fui de ese grupo que recae la queja de no haber actuado. Ahora, bueno, estoy procurando entonces con actos, así sean pequeños, desde investigación, desde formativa, formal. Y bueno, esa es la invitación para que también desde la psicología, yo les digo a mis estudiantes, puede que usted no vaya a ser ni social, ni comunitario, ni nada de esas cosas, pero que usted logre dimensionar que la persona es más que lo que, cómo siente y cómo piensa, vamos ganando. Si la puedo ubicar en ese contexto, no solamente comunitario, sino general de lo que ha sido esta sociedad, de cómo operan las lógicas económicas, hombre, vamos ganando en ese ejercicio. Entonces, pues sí, era eso lo que quería compartirles. No sé, Roxy, si quieras agregar algo para cerrar. Bueno, no, Germán, agradecerte mucho a ti. Yo creo que nos damos cuenta en este escenario que, disculpen, como país, como colectivo, todavía hay heridas abiertas, hay reflexiones por hacer. Creo que nos convocaste a una reflexión muy íntima a cada uno de nosotros, Germán, con este escenario. Yo creo que es importante que estas cátedras hagamos todos con preguntas, cuestionados, también preguntándonos pues desde nuestro lugar, como lo decías ahorita, como psicólogos en formación, a quienes no son psicólogos, porque sabemos que acá tenemos a otras poblaciones de la institución, de la San Buenaventura, queda pues como abierta esa pregunta frente a todo este contexto que nos has dado y precisamente frente a esas fibras que creo que son de los sujetos y que se tocan y no con un ánimo pernicioso, sino más bien con un ánimo de pensar hacia dónde construir. Agradecerte mucho, Germán, agradecer a cada una de las personas que han participado de este espacio. Germán decía que es una hora difícil y creo que se refería al tiempo en general, pero también a viernes, 8:40 de la noche. Estamos acá dispuestos, conversando y discutiendo. Yo creo que también da cuenta del acto de querer pensarnos en una construcción como academia, como país en torno a la paz. Entonces, gracias a todos, gracias a ti, profe, y muy feliz noche para todas y todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias a todos. Gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche.